es de Apocalipsis. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, bueno, no nos vamos a meter en lo que le digo. Lo que quiero afirmar es todo lo que tuvo que hacer el Señor para poder confirmar, para poder garantizar la palabra que iba a soltar. Él está hablando de que Él es he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él está dándose a conocer y está poniendo un antecedente o un perfil que nos va a nosotros asegurar y poder tener la confianza de que quién es el que está hablando. Entonces, cuando Él está diciendo el amén, nosotros vamos a poder entender que Él está hablando o se está autonombrando con uno de sus nombres. Un nombre, amén, cuando estamos diciendo amén, estamos nombrando precisamente su nombre. ¿Y qué significa amén? Hecho está. Entonces, cuando alguien está produciendo el sonido y está estableciendo la palabra amén, al mencionarlo, está entrando en un acuerdo con quien está declarando algo en el nombre de Dios, ¿sí? Entonces se apropia de esa promesa, de esa palabra o de esa profecía. Por eso cuando preguntamos, ¿cuántos dicen amén? Bueno, lo que está usted diciendo es, yo creo, yo me estoy poniendo de acuerdo con eso que estás diciendo, que está hablándose en el nombre de Dios. Entonces la palabra amén no debería de ser tan vulgar o tan, ¿cómo le puedo poner? Tan común. No, tenemos que valorar en lo que está detrás de eso. Por eso yo quiero que usted vea esto. A los judíos no se les permitía decir yo soy, porque ellos sabían que ese nombre significaba el nombre de Dios. Por eso cuando Jesús lo fueron a buscar, ¿quién dices que tú eres? Yo soy. La unción de Dios vino sobre ellos, cayeron de espaldas. ¿Pero por qué? Porque hay un poder en el nombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber? 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, está hablando diciendo, todas las promesas de Dios, hecho está. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder ver la promesa, como lo decíamos ayer, la promesa realizada? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros ver para que eso pueda traer esa trascendencia en nuestro mundo, en lo natural? En el reino ya está hecho todo lo que pertenece al reino, dice la Biblia, todo lo que pertenece al principio, a la vida y a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder. Quiere decir, no dice, será fabricado, será materializado, será hecho, les será producido. No, dice, les ha sido dado. Quiere decir que en el reino, todo lo que pertenece al reino ya está hecho. Su célula exitosa ya está hecha. ¿Alguien dice amén? Amén. Los milagros que van a pasar en su célula ya están hechos. Amén. Pero ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no los miramos? ¿Por qué no entramos en eso? Porque nos falta poder visualizar y que crezca la fe, la confianza, la revelación en nosotros para poder tomar aquello que ya nos pertenece. El que nos haya dado es muy diferente a poderlo tener. Es como cuando alguien le dice a su hijo, bueno, te voy a dar el carro, pero todavía no le da las llaves ni el título. O sea, pero ya es de él. Algo necesita hacer el hijo para poder obtenerlo. Bueno, nosotros es lo mismo. Cuando nosotros empezamos a creer, cuando empezamos a ponerle patitas a la oración, cuando empezamos a actuar en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha prometido, vamos a poder ver la realización de eso que Dios prometió, que Dios es fiel. Ahora, la palabra fiel, en nuestro contexto y en nuestra cultura mexicana, alguien que dice es fiel, ¿qué usted entiende cuando alguien dice es fiel? Que no falla, que no te engaña principalmente. Le fue infiel, estamos diciendo, la engañó, lo traicionó, se burló de ella. Bueno, en nuestra cultura, la palabra fiel tiene un sentido un poquito fuera del contexto de lo que la palabra de Dios me enseña. La palabra de Dios me enseña que la palabra fiel es una acción de obediencia constante, sin detenerse hasta cumplir su compromiso o su asignación.
lo que la palabra de Dios me dice, cuando Dios dice Dios es fiel, no está diciendo Dios no te engaña. Ay, esto es fuerte. Dios está, lo que quiere decir la palabra fiel en la escritura, en el contexto de lo que Dios está diciendo es, siempre está haciendo lo mismo. Siempre está haciendo lo mismo. Es decir, que Él es fiel y la palabra de Dios dice que su misericordia es nueva cada mañana. Bueno, cada mañana es nueva. Cada mañana es nueva. Si Él prometió que te iba a sanar, su palabra es fiel. O sea, quiere decir que lo va a hacer. Lo va a hacer. Ahora, ¿por qué no vemos muchas sanidades en las personas? ¿Por qué no vemos muchos milagros como se esperaría que pasara? Bueno, por la falta de credibilidad de nosotros a las promesas. ¿Sí? Mientras nosotros no creamos, Dios no puede hacer nada. Lo que mueve la mano de Dios no es la compasión, es la fe. ¿Sí? Por compasión murió por nosotros, por amor murió por nosotros, pero lo que hace que Él obre a favor tuyo es la fe. El poder de Dios está sujeto a lo que tú creas. Entonces, fiel, cuando estamos hablando de fiel, que de la fidelidad de Dios, estamos hablando de que todo el tiempo Dios mantiene su palabra. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? ¿Cómo podemos ver expresada en cosas la fidelidad de Dios? Bueno, número uno, la vemos en su palabra. La fidelidad de Dios a su palabra transforma las vidas. ¿Sí? La fidelidad de Dios a su palabra transforma vidas. ¿Qué estamos diciendo con esto? Cada vez que alguien, mire acá, cada vez que alguien tiene un testimonio o es testigo del poder de Dios, su vida no es la misma. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Si usted experimenta una sanidad, su vida no es la misma. Y su fe tampoco. Su fe creció por haber experimentado esa sanidad. Ahora, cuando estamos hablando de que recibimos un milagro, recibimos una sanidad, recibimos una liberación, recibimos provisión, recibimos cualquier cosa que haya nacido por la fe en el Hijo de Dios, todo eso va a traer una transformación a nuestra vida. Por eso es de que todo acto de bondad, toda manifestación del poder de Dios tiene que ser sobrenatural. Es decir, en nuestras fuerzas no se puede. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando le atribuimos algo que hizo Dios, y esto es algo que si usted lo empieza a tomar, usted va a ver unos cambios increíbles, porque la Biblia dice, todo lo que es nacido del Espíritu es, o es del Espíritu. ¿Qué estamos diciendo con eso? No le cambies, no le pongas otros atributos, no te cuelgues el sombrero cuando no es tuyo. Ay, ay, ay. ¿Qué estamos diciendo? Que todo lo que produjo la fe, porque la Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, es decir, todo lo que nosotros podemos recibir proviene de Dios. Si proviene de Dios, entonces va a tener un aspecto. ¿Y ese aspecto cuál va a ser? Que nuestra vida tiene que ser transformada. Por eso necesitamos milagros en las células. Por eso necesitamos sanidades en las células. Por eso necesitamos testimonios de provisión en las células. Por eso necesitamos testimonios. Mire, ayer fue impresionante ver todo lo que está pasando en Comunidad Cristiana Maná. Amén. Carros nuevos. Amén. Finanzas. Cancelación de deudas. Me llamó la atención hasta que una persona dijo, me quitó lo religioso. ¡Wow! ¿Sí lo oyeron? Sí. Oiga, eso sí es un milagro. Y grande, claro. Sanidades, de cosas que a veces ni nos damos cuenta. Me encantó el testimonio de la persona que estaba de aquel lado, que dijo que traía algo en el ojo y mencionó el nombre, la enfermedad, no recuerdo cómo dijo. Se oía hasta la enfermedad, el nombre estaba feo. Pero dijo, nada más vine, me puse la mano en mi ojo y empecé a orar y sané. ¡Wow! Ni siquiera nadie fue a tocarla. Ni siquiera nadie fue a orar por ella. Pero estamos en una casa en donde creemos en el poder sobrenatural de Dios. Y eso demuestra la fidelidad a lo que Él prometió. Yo soy tu sanador. Esa es la promesa. Y Él se mantiene fiel.
¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Amén. Gracias, Señor, por su fidelidad. Amén. Él es fiel. Qué bueno que Dios no fue un Dios mexicano. Ni que tampoco tiene la unción de la chimoltrufia. ¿Se fija cómo nos afecta toda la cultura? No está nada más porque sí. No tiene tanta promoción nada más porque sí. No, el enemigo está tratando de crear una pantalla para que usted y yo creamos que así como nosotros decimos una cosa y luego decimos otra, creamos que Dios tiene la misma esencia. No, Dios permanece fiel. La Biblia dice, pasará el cielo y la tierra, pero su palabra, ¿qué pasa? No pasará. Entonces, cada vez que tú te encuentres en una situación, sea de dolor, de tormento, de aflicción, de enfermedad, recuerda su promesa. Recuerda su promesa. Ahora, hay ocasiones, mira, yo vi algo tan tremendo en los 3 hombres que aventaron al horno de fuego porque decidieron no inclinarse ante la estatua que Nabucodonosor había hecho. Y ellos dijeron una palabra, y ellos dijeron, mira, rey, tú debes de saber esto. Si nos salva o no, nosotros no nos vamos a inclinar a adorar tu estatua. Nosotros conocemos a Dios y eso es lo que nosotros vamos a adorar. Ah, bueno, ¿lo salvó del horno Dios? Amén. Los aventaron, ¿cierto? Los aventaron. Ahí estaba. Mire, muchas de las veces nosotros creemos que el milagro va a venir de acuerdo a nuestra perspectiva, pero Dios en medio del proceso está trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. No dudes de la palabra de Dios, no dudes de lo que Dios quiere hacer. Puedes tener un diagnóstico, puedes tener una perspectiva, puedes tener aún, como dijeran por ahí, los pelos de la burra diciéndote que no se puede, pero Dios no está sujeto a los pelos de la burra. Dios tiene la burra entera. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos tienen un testimonio aquí de parte de la fidelidad de Dios? ¿A cuántos Dios les ha contestado algo? ¿A cuántos han visto que Dios puede y tiene la capacidad de poder hacer las cosas? Amén. ¿Qué hizo Dios? Me dio una casa. ¡Wow! Y los otros, no creo. Ahí hay muchos que no creen. Pero los que creemos podemos manifestar el poder de Dios. Amén. Entonces, ¿cuándo vamos a manifestar el poder de Dios en la célula? Amén. Que si no creen por la palabra, crean por los milagros, dice la Biblia. Amén. Entonces vamos a creer que Dios es fiel. Ay, pero el reto está alto. Bueno, vamos a llegar, no es en tus fuerzas. Dios no dijo que lo ibas a hacer tú, Dios dijo que creyeras y que Él iba a hacer las cosas. ¿Amén? Entonces, otra manera en la que podemos ver su fidelidad, bueno, en el milagro de la provisión en nuestras finanzas. Es increíble que creamos, o para la gente puede ser increíble, que nosotros creamos que si damos el diezmo, que si ofrendamos, que si damos un voto al Señor, las finanzas tomen otro giro. Bueno, para muchos podrá ser algo increíble y imposible también, pero para nosotros somos testigos de eso. Ahora, ¿por qué? Porque cada día, yo no sé, si tú eres de los que estás, el domingo viniste, si diste tu diezmo, ay, y el lunes ya estás pensando, ay, ¿ahora cómo le voy a hacer? Bueno, no estás confiando. Pero mientras tú estás dormido, porque la Biblia dice, en paz, así se lo saben, ¿verdad? Y así mismo, bueno, si hay paz para poder descansar y hay paz para poder dormir, la Biblia dice, porque solo hay uno nada más, tú Jehová me haces vivir. No dice dormir confiado, dice vivir. Quiere decir que cuando te levantes, la solución al problema está. Que cuando te levantes, la multiplicación de finanzas está. Pastor, pero es que me levanté y volví a checar la cartera y no estaba. Bueno, ahí está tu fe. Amén. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Entonces, Mateo 6:26 habla del principio de las aves. Y dice, mira las aves del cielo, que ni tienen granero, ni siembran, ni recogen, ni cosechan. Y mi Padre Celestial las alimenta. Pero después viene una pregunta que a veces no le hacemos caso. Dice, ¿no valéis vosotros más que las aves? Claro, somos hijos comprados a precio de sangre. El sacrificio de Jesús es lo que nosotros valemos, el valor que tenemos. Entonces necesitamos saber que Dios está ahí para ser fiel. Ojo, otra vez,
Dios no se va a mover porque te mire quejándote de que no alcanzas. Dios se va a mover en tu favor cuando Él vea tu credibilidad puesta en acción. Cuando tú puedas demostrarle a Dios, creo y confío y me mantengo confiando en tus promesas. Me encanta Abraham. Abraham en Génesis y en el Pentateuco, Moisés no escribió lo que iba pensando, pero Hebreos lo revela. Hebreos dice que Abraham iba pensando, Dios es poderoso para levantar a Isaac de los muertos y lo tengo que sacrificar. Wow, eso era fe. Él iba contento, él no iba todo deprimido. Ay, mi hijo, es la última caminata juntos. Ay, mi hijo. Mira, mientras él iba caminando, pensando, Dios estaba llevando un carnero por ahí. Mientras él estaba construyendo el altar con las rocas, Dios estaba haciendo que el carnero se enredara con los cuernos. Tú no estás viendo qué es lo que Dios está trabajando, pero Él es fiel. Él es fiel. Mantente creyendo, cambia tus pensamientos. Por eso la campaña permanente. Cambia tú. Eso, muy bien. Ok, entonces, otra manera de poder ver la fidelidad de Dios es en nuestro caminar con Él. La Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuésemos nosotros infieles, Dios, Él permanece fiel. O sea, Él va a seguir haciéndolo, aunque nosotros no le amemos. Eso es duro. Aunque nosotros no le rindamos honor y no lo alabemos, Él sigue siendo fiel. Ahí está. Ahora, ¿por qué Él no puede negarse a sí mismo? Porque no puede ir en contra de su palabra. Porque si Él dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Y si están todas las condiciones, mira esto acá. Si están todas las condiciones, tú estás creyendo, tú estás adorando, tú estás manteniendo tu mente ocupada en sus promesas, tú estás meditando en Él, tú te estás regocijando en Él, y Él no cumple, deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no puede mentir. ¿Te imaginas eso? Por eso todo el universo no se puede caer, porque está sostenido con el poder de una palabra. Wow. Si el universo no se cae, ¿tú crees que Dios no pueda proveerte lo que necesitas? Si el universo no se cae, ¿crees que Dios no puede ver tu necesidad ahí? Si el universo no se cae, ¿crees que a Dios se le hace difícil darte tu empresa, darte tu negocio, promoverte, hacerte que te multiplique las finanzas, sanarte? No es difícil para Él. Dios dice, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Yo le digo, ¿sabes qué? ¿A poco se ha cortado el brazo de Jehová para poder ayudarte? No, Él permanece fiel. Amén. Entonces, necesitamos saber. Ahora, ¿cómo saber? Y aquí es donde se ponen las peras a 20. ¿Cómo saber que le hemos sido infieles a Dios? ¿Cómo yo sé que le estoy fallando a Dios? Porque uno de los aspectos de la fidelidad es que lo que cosechamos es lo que sembramos. Fui para atrás y lo empecé de atrás, ¿no? La Biblia dice, no te engañes. Dios no puede. Algunos intentan engañar a Dios. Algunos se vuelven tan profesionales en el arte de engañar que hasta ellos mismos se creen sus propias mentiras. Pero a Dios no se puede engañar. Mira, la verdad no tiene necesidad de que alguien la defienda. La verdad se defiende sola. Y lo que la Biblia me enseña es de que si nosotros sembramos fidelidad, cosecharemos su fidelidad. Porque Él permanece fiel para nosotros. Ahora, ¿cómo puedo saber que estoy fallando en mi fidelidad a Dios? Y eso me hace ver a un Dios infiel cuando no terminamos lo que nos encomendaron. Usted va a ver a gente que deja su célula, deja de venir a la iglesia, deja de hacer, porque ya no mira a Dios obrar, porque ya Dios no le contestó, porque se llenó de tantos problemas alrededor que ya no puede ver el poder de Dios obrando en su vida. Usted va a mirar a gente que ya no le creyó a Dios. Yo les digo en acá,
Una cosa es cuando Dios te envía y otra cosa es cuando tú andas de ofrecido. Digo, ouch. Cuando tú andas de ofrecido, pues no hay un respaldo de Dios. Pero Dios, ¿qué es lo que bendice? Cuando Él te envía. Mira, me encanta cuando Jesús le dice a sus discípulos: vayan, echen fuera demonios, resuciten muertos, hagan milagros. El estándar se los empezó a poner cada vez más alto. Y la Biblia dice que ellos fueron, y cuando ellos regresaron, venían: no, hombre, los demonios, mira, se nos sujetan. Y Jesús los tuvo que volver a agarrar otra vez y le dice: espérense, tranquilos. Eso es causa de gozo, pues eso es causa de mi fidelidad, porque voy con ustedes, porque yo los envié. Pero asegúrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces necesitamos saber que cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, caemos en un descrédito, faltamos a nuestra palabra, entonces Dios no puede responder en fidelidad. Pero cuando nosotros estamos fieles en nuestro servicio a Dios, pastor, es que es tan difícil. Cuando lo haces en tus fuerzas. Ouch. Es difícil, sí. Miren, Pedro dijo: dura es tu palabra. ¿Qué quiere decir? Si lo haces en tus fuerzas, no va a funcionar. Por eso Pedro tuvo que reconocer: no, maestro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes. ¿Tienes qué? Palabra. Fíjese que Pedro tuvo que cambiar su mentalidad. Usted va a ver en muchos capítulos en los 4 evangelios que dicen: y la multitud seguía a Jesús. Pero eran muy pocos los que creían en Él. Tú puedes seguir a Cristo para que te dé lo que tú necesitas, pero es difícil creer en Él, porque creer en Él te hace un discípulo. Creer en Él te hace alguien, un creyente. Por eso somos creyentes, porque creemos en Cristo Jesús. Pero miren la diferencia. Cuando Pedro contesta: Señor, tú solamente tienes palabras. ¿Sabe qué son las palabras? Promesas. Él tuvo que cambiar su manera de pensar. Ya no eran las cosas por las que Pedro estaba yendo. Él estaba diciéndole a Jesús: Señor, es que tu palabra es bien difícil. Mira, ya no les digas del pecado porque están yendo. Ya no les digas del pecado. Mira, mejor déjalos que vengan, se nos va a ir la iglesia. Pero Jesús no negoció el pecado. Jesús dijo: ¿te quieres ir tú también? No, Señor. Tus palabras, tus promesas, que son fieles, que son verdaderas, yo las voy a seguir. Y eso es lo que Pedro cambió. Y miren que Pedro batalló todavía. Negó a Jesús 3 veces. Dejó la chamba 3 veces. Pero Jesús le dijo, cuando regresó: me amas, apacienta mis ovejas. ¿Y saben qué es la instrucción que yo siento que Dios nos dice hoy? Líderes de comunidades de la maná, me aman, apacienten mis ovejas. Porque si tú apacientas sus ovejas, no son de nosotros, son de Dios. Son de Dios. Entonces cuídalas como algo que es de Dios. Ten en cuenta el valor que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Entonces, cuando no terminamos lo que nos encomendaron, y lo podemos aplicar en todos lados, ¿te puedes considerar una persona fiel en tu trabajo? Porque si somos fieles en nuestro trabajo, vamos a ser fieles en la casa, vamos a ser fieles en la iglesia. Pero si no somos fieles en la casa, vamos a poder ser fieles en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué tantos proyectos tienes ahí en la casa tirados? Se terminó la reunión. ¿No? ¿Se puede considerar que eres fiel en tu trabajo? La gente tu jefe en tu trabajo te puede decir: wow, no, déjaselo a Carlos, porque Carlos, llueva, trueno, relampaguee, él es fiel. Él lo va a terminar, él lo va a hacer. ¿Podemos dejar ese estándar en nuestro trabajo como testimonio? Le digo una vez, alguien me habló y me dijo: oye, ¿tienes a alguien que me pueda recomendar para un trabajo? Digo, pero de preferencia que no sea cristiano. Y dije, ¿por qué? Digo, no, son los primeros que se quieren ir. Son los primeros que no quieren trabajar. Son los primeros que no quieren horas extras. Son los que dejan el trabajo tirado ahí. Ay, me dolió en el alma. Dije, no, pues déjame buscar a ver entre los mundanos a ver si me duele.
Entonces, ¿cómo puedo saber que yo le fallo a Dios cuando ni siquiera puedo cumplir lo que hago aquí? La Biblia dice que si nosotros no podemos honrar a lo que vemos, obedecer a lo que vemos, porque acuérdense que le dije, fidelidad es sinónimo de obediencia. Bueno, viene más adelantito. Abandonaste la tarea al primer problema, abandonaste la célula, no, porque ya no vinieron. O pagaste el precio llorando y clamándole al Señor: Señor, quítame la duda si fuiste tú el que me llamaste. Pues mira lo que hizo Pedro: Señor, si eres tú, ordena que vaya. El otro bien valiente. Aquí hay varios Pedros. Y luego Jesús le dice: ven. Bueno, órale. Y empieza a sacar la piernita, la saca y la pone sobre el agua, y empieza a sacar la otra, y todo el mundo le echa a Pedro porque se hundió, ¿verdad? Pero ni uno de los otros salió de la vaca. ¿Qué pasa con Pedro? Empieza a caminar, pero la Biblia dice, tuvo temor. ¿Sabe una de las cosas que nos hace a nosotros perder la fidelidad? El creer que lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Entonces, cuando vengan ¿van a venir problemas en la célula, sí o no? Sí. ¿Hay alguna célula aquí que nunca ha tenido un problema? Levante la mano para orar por usted. A lo mejor está haciendo otra cosa. Todas las células tienen problemas. Todos los ministerios tienen problemas. Todas las iglesias tienen problemas. La gente se va a una iglesia perfecta y cuando llega le echa a perder. Todos tenemos problemas. La Biblia dice, es necesario, ¿es qué? Necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque las tribulaciones me van a enseñar a un Dios fiel. ¿Sí? No es en sus fuerzas. Cuando vengan los problemas a su célula, cuando vengan los problemas en la célula, no la aviente, no la bote. Empiece a buscar la fidelidad de Dios. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando esto? A lo mejor Dios quiere enseñarle algo para aumentar su fe, o a lo mejor hicimos algo equivocado, pero ¿qué podemos corregir? Porque Jesús nunca desechó a nadie. Es más, miren, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿cierto o falso? El que meta su mano en mi plato y moje su pan ahí, es el que me va a traicionar. Y miren, Juditas agarró el pan delante de todos, lo partió y lo fue y lo metió en el plato del maestro. ¡Qué tremendo! ¿Y Jesús lo corrió? ¿Jesús lo desechó? No. Es más, todavía cuando fue a entregarlo, Judas, con un beso, me traicionas. Ahí estaba esperando que Judas se arrepintiera. La diferencia entre Judas y Pedro fue, Pedro también lo traicionó, Pedro habló mal de Jesús, Pedro echó mentiras y echó blasfemias y empezó a decir cuántas cosas, le salió unas víboras por la boca también. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Pedro? Pedro se arrepintió. Y cuando vio a sus maestros, él lloró amargamente y dijo, no lo vuelvo a hacer. Y sabe una de las cosas más tremendas, cuando murió, cuando lo mataron, perdón, él dijo, no está bien que yo muera igual que mi maestro. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Lo crucificaron, según la historia. Al revés. Wow. Ya conmigo, se puede corregir los errores. Entonces, cada vez que usted enfrente un error, cada vez que usted enfrente una situación que le haga dudar de seguir, ¿cuántos hemos sido tentados en abandonar las filas del ministerio? Ay, sí, yo también. Todos. Ya no. La gente no valora, la gente no agradece. ¿Les suena común eso? O nomás por mi mente pecaminosa y pasa. No, por todos nos pasa. Pero ¿sabe una cosa? Si yo permanezco fiel, Él va a permanecer más fiel para mí. ¿Amén? Y yo no le estoy trabajando a la gente, yo le estoy trabajando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. La gente no me va a pagar, de Él viene mi recompensa y lo voy a hacer lo mejor que pueda y me voy a preparar lo mejor que pueda porque es para mi Dios. ¿Alguien dice eso? ¿Amén? ¿Podrá Dios contar con en comunidad cristiana maná? Amén. Amén. Somos nosotros. Otra cosa que cuando le fallamos a Dios o cuando somos infieles a Dios, cuando nosotros iniciamos nuestro servicio a Dios y nos ofendimos. Alguien va a venir a ofendernos. Es más, si a usted no le han ofendido, está trabajando en un reino diferente. ¡Auch!
Le parece que en la iglesia nadie nos va a ofender. No. Es más, hasta nosotros los vamos a ofender a veces y no nos vamos a dar cuenta. Ya se ofendió porque no lo saludaste, porque no le diste la tacita de café que quería y ya no alcanzó pastelito y se ofende. Pero el problema es cuando nosotros nos ofendemos. Cuando nosotros nos ofendemos, agarramos un lazo y nos atamos a él y no nos va a permitir avanzar. Alguien dijo por ahí que era imposible o muy difícil que alguien siguiera avanzando con una llanta ponchada. Es difícil. Bueno, cuando usted está ofendido, es muy difícil que usted pueda avanzar. Pero yo le digo una cosa, cuando usted está ofendido, mire, Jesús dijo un ejemplo para todos. Y alguien vino a traer una ofrenda al altar. ¿Y sabe qué es eso? Un servicio. Alguien estaba sirviendo. Pero Jesús le dijo, ve y deja tu ofrenda ahí, y ve y arréglate con tu hermano. Y cuando te arregles con tu hermano, vienes y dejas tu ofrenda. ¿Sabe que para nosotros como líderes es más importante estar sanos que tener la razón? Ouch. Ya conmigo, es más importante conservar mi salud espiritual que estar bien, que tener la razón, perdón. Porque con el que está a su lado, dile, ¿quieres tener la razón o quieres estar sano? ¿Qué quieres? Las dos cosas. Pero sabes muchas veces que para poder tener la razón te vas a ofender. Y si te ofendes, mire lo que pasa, entristeces al Espíritu Santo. Y si entristeces al Espíritu Santo, se perdió todo. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a creer por líderes sanos, no por líderes que tienen la razón. Volverás a servir, volverás a ofrendar, volverás a diezmar hasta que le caen puntos suspensivos. Si tú esperas que todo esté bien para poder otra vez volver a enrolarte en servicio, no, pero hermano. Vino Cristo, vino la tribulación, te aventaron al diablo al infierno y eso se va a seguir. ¿Sí? Porque después de 1000 años todavía va a haber otro juicio, así que eso es otro asunto. Entonces lo que quiero decirles es de que no perdamos nuestra fidelidad a Dios, porque Él permanece fiel con nosotros. ¿Amén? Cuando más lo necesitamos, ahí Él está. Nuestra suprema lealtad y fidelidad debe ser hacia Dios por encima de la fidelidad al hombre. Ay, a veces creemos que necesitamos ser más leales con la gente que con Dios. ¿Sí? Necesitamos ser fieles a Dios porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Y si nosotros somos fieles a Dios, vamos a poder darle honra. Y a veces, mire, yo le digo una cosa, a veces no vamos a entender el porqué de los problemas y el porqué de las situaciones. Hasta que usted crezca y madure se va a dar cuenta. Ay, era necesario esto. Mira, ¿cuántos han estado en las situaciones donde sus hijos no les entienden por qué les dice usted que no? Bueno, se la va a voltear al otro lado. Y entonces, ¿por qué usted quiere entender todo de Dios? Nada más créale. No necesita entenderlo, necesita creerle y confiar. Si usted cree y confía, Dios va a hacer que todas las cosas le obren para bien. Eso dice la Biblia. A los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas me ayudan para bien. Porque hoy creo que amo a Dios. Hoy decido amar a Dios. Hoy no importa lo que pase. Aseguro mi amor por Dios. ¿Está usted conmigo? Amén. Vamos a seguir aquí, que se nos va. Permanezca fiel a su voluntad. ¿A la voluntad de quién? A la voluntad de Dios. Y usted va a encontrar que la voluntad de Dios es muy diferente a lo que usted quiere. La voluntad de Dios es muy diferente a lo que usted quiere. Pero si usted permanece fiel a Él, va a ver los resultados. Para ser fiel a Dios, necesitamos tener revelación acerca de su voluntad. Es decir, ¿qué quieres que yo haga? Yo le preguntaría, o yo le dejaría este reto a usted hoy esta tarde. Pregúntenle al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer en mi célula? ¿Qué quieres hacer en esta casa que es tuya? ¿Qué quieres hacer aquí? Con las personas que vengas. ¿Qué quieres hacer esta semana? Y que Dios le diga qué quiere hacer. Usted tiene asegurado un milagro en la célula. ¿Sabes qué? Quiero
sanarlo. Bueno, pues usted empieza a orar por sanidad. Señor, los vas a sanar. Reprendemos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo aquello que no permita que ellos puedan recibir sanidad en el nombre de Jesús. Yo iría y ungiría las sillas. Yo iría y me prepararía y estaría buscando el rostro de Dios, porque sé que algo Dios va a hacer el día de la salud. Ya me dijo, va a sanar. Y a lo mejor Dios le dice, voy a traer paz. Bueno, en el nombre de Jesús me lleno otra vez de fe y empiezo a declarar que la paz de Dios va a estar en ese lugar y que la gente que llegue ahí va a ser impartida de paz y algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Van a tener paz. ¿Está usted listo para hacer la mano de Dios obrar en su familia, en su célula? Bueno, necesita preguntarle. Eso es tener revelación. Tener revelación es saber lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es su voluntad? Estamos hablando cuál es su deseo. Y le voy a decir algo, su voluntad no es la misma que la del pastor, el hermano Carlos, que la del hermano Luis. Para acá, el hermano Mario, para el hermano allá. Todos tienen un deseo diferente. Dios tiene un deseo diferente para cada uno. Porque cada uno de ellos lo conoce de manera distinta. ¿Sí? Entonces cada uno tiene algo que va a hacer Dios. Y yo creo que es tiempo de que la iglesia, de que los líderes aprendamos a conocer personalmente la voluntad de Dios para lo que nos toca responder a cada uno. Para la iglesia tenemos cae sobre los pastores, cae sobre los apóstoles, están pensando, ahorita tenemos esta urgencia, Dios me llamó y me tienes que llevar a la identidad de la iglesia. Ok, entonces vamos, dame lo que necesito para hacerlo. ¿Cuántos vieron la mano de Dios a obrar ahí? Entonces creemos por cosas maravillosas. Entonces necesitamos fuerza para poder hacerlo, sabiduría para saber cómo y capacidad para poder tener esa identidad. Yo puedo hacerlo porque Dios me llamó. Yo puedo hacerlo porque Dios me ungió. Yo puedo hacerlo porque Dios me capacitó. Y esto es lo que va a traer un cambio en nuestra sociedad. Agradecimiento es la clave para una obediencia plena. Mientras usted no esté agradecido, no puede obedecer a Dios. No va a obedecer a medias. Y obediencia a medias no es obediencia. Pero, ¿qué desata una obediencia plena? Bueno, la obediencia es la clave para ser fiel. Si usted quiere ser fiel, usted necesita obedecer. Si usted quiere obedecer, usted necesita ser agradecido. Si somos líderes fieles, vamos a ser líderes obedientes. Si somos líderes obedientes, vamos a ser líderes agradecidos. ¿Y sabe qué? El agradecimiento es algo espectacular. El Salmo inicia, entrad por sus puertas con acción de gracia. Eso desata alabanza. Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Él, nuestro Dios, es bueno y para siempre su misericordia. Amén. ¿Está listo para entrar a una nueva etapa? Amén. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero orar esta tarde para poder desatar una unción de fidelidad a Dios. Y miren, yo creo esto porque esto fue lo que yo recibí. Algún día le cuento mi testimonio y todo lo que pasó conmigo, para que llore y haga una novela. Pero algo Dios me enseñó, y me enseñó a poder ser fiel a mis pastores, al ministerio de la casa, a mis padres. Me enseñó a ser fiel a ellos. Y yo no era fiel porque no sabía obedecer. Y no sabía obedecer porque no había agradecimiento en mí. Por eso yo le puedo poner esto. Esto no viene en su manual, en su lección. Por eso le estoy agregando lo que Dios me enseñó. Si usted quiere ser obediente, si usted quiere ser fiel, necesita aprender a obedecer. Si usted quiere aprender a obedecer, necesita ser agradecido. Alguien que está agradecido no necesita que le mande. ¿Está conmigo? Pero cuando le mandan a usted, le dan una orden. Mire, está fácil en el trabajo. Si usted le da una orden y faltan 5 minutos para salir, usted se manifiesta ahí. ¿Qué le pasa? No entiende, no sé por qué. No, nomás yo. ¿Sí o no? Bueno, pero cuando usted está agradecido, mire, usted le pueden decir, hasta ya puede estar acostado en su cama, pero por agradecimiento, usted responde. Entonces, el agradecimiento cambia el panorama. Yo le digo un secreto: sea agradecido y la promoción de Dios viene. Amén. Sea agradecido y eso le va a ayudar a ser obediente. Sea obediente y eso le va a ayudar a ser fiel. Amén. Entonces yo quiero orar por usted, que Dios desate una unción de fidelidad, de agradecimiento, de honra, de obediencia,
cuando usted honra sus autoridades, cuando usted honra su casa, el ministerio que Dios nos ha dado, cuando usted honra a los pastores, cuando usted honra, porque honra a sus patrones, cuando usted honra, se desata un ambiente de agradecimiento. Y eso hace que la promoción de Dios venga. Hay muchos, y le digo esto de corazón, porque así lo siento en mi espíritu, hay muchos que sí desean la promoción de sus trabajos, pero nunca son agradecidos. Por lo tanto, no están cerradas las puertas de la promoción. Y Dios es un Dios de principios. Dios no mueve su brazo porque le cae bien a usted, no. Dios mueve su brazo porque usted opera en los principios del reino de Dios. Así que si usted reconoce que le ha fallado a Dios, que ha sido infiel, que ha dejado de hacer las cosas, que ha dejado de obedecer, que ha dejado de servir, que ha dejado por lo que usted quiera, es que me lastimaron, es que me hirieron, es que lo que usted quiera, no hay argumento. Todo argumento se destruye delante de la verdad. Él permanece fiel, y por su fidelidad es que aún no hemos sido consumidos, dice la palabra. Así que, ¿por qué no toma este momento y un altar ahí en su corazón y dile: Señor, perdóname, Señor. Dejo mi orgullo, dejo mi rebeldía, dejo el querer justificarme, y acepto, Señor, que te he fallado. Espíritu Santo, yo quiero pedirte perdón, Señor, porque al fallarte a ti, al rebelarme, al murmurar, al no querer hacer las cosas, te estoy fallando a ti, te estoy entristeciendo, te pongo triste, Señor. Yo quiero ser un motivo de gozo para ti. Yo quiero ser un motivo de alegría. Quiero que tú al mirarme te agrade, Señor, mi corazón, te agrade mi servicio. Que lo que haga para ti, Señor, sea como una ofrenda de olor fragante, Señor. Que mi servicio, Señor, el sacrificio que hago cada día de célula, cada día que damos la casa de paz, Señor, yo quiero que ese sacrificio llegue como un olor fragante hasta tu trono, Señor. Que cada peso que yo invierto, que cada tiempo que dedico para estudiar, que cada tiempo, Señor, yo quiero que sea recompensado por ti, Señor. Pero no quiero, Señor, ser alguien que causa amargura a tu corazón, que causa un olor no grato, Señor, con mi servicio, porque lo hago enojado, porque lo hago porque tengo que, porque lo hago porque tengo que obedecer, porque ya quiero dejar la célula. Pero, Señor, no queremos eso, Señor. Queremos ser líderes de excelencia. Queremos ser líderes que tú te agrades, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven. Si hay alguien que necesita arreglar cuentas con Dios, hágalo ahora. Hoy es un tiempo de gracia. Hoy es un tiempo de gracia. Dígale al Señor: aquí estamos, te necesitamos. Yo le voy a pedir que ahí donde estás, quiero orar por aquellos que quieren recibir la unción de fidelidad. Dios está tratando, yo no sé si usted se está fijando, pero estas últimas semanas Dios ha estado tratando con nuestro corazón, nuestra identidad. Las cosas que hemos pasado como iglesia nos ayudan para poder purificar los motivos de nuestro corazón. Y llegó el tiempo de renovar nuestra mente y nuestro corazón y nuestros pensamientos, y ajustarnos a la visión de la casa, ajustarnos a la identidad que Dios nos ha dado, al servicio que Dios te ha entregado que tú hagas. Así que yo quiero orar por ti para que Dios derrame su unción, y una unción de fidelidad y de lealtad hacia la casa, hacia el Señor. Así que si tú lo recibes, yo quiero que levantes tu mano al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que me has dado, Señor, en la comisión que me has entregado, con la autoridad apostólica, Señor, que reposa sobre mí, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que una unción de fidelidad llegue a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, aquellos que han estado batallando en sus emociones y en sus pensamientos, aquellos que no han podido y han tratado de buscar una respuesta, Señor, y no la han obtenido, Señor. En el nombre de Jesús, yo pido que ahora venga un manto sobre ellos, Padre, y Señor, un ungüento de sanidad en sus corazones, Señor. Aquellos que se han sentido, Señor, impotentes ante las circunstancias,
Señor, que han estado sucediendo. En el nombre de Jesús, yo te pido que venga un bálsamo sobre ellos ahora, Señor. Padre, y que la preocupación que el enemigo ha estado poniendo en sus pensamientos, en sus corazones, Padre, que la falta de fe, la falta de identidad, la confusión, en el nombre de Jesús sea desarraigada. Y hoy atamos, Señor, todo espíritu contrario, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción, de duda, de perversión, Señor, todo espíritu de división, en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera. Y recibimos tu bálsamo, Señor. Recibimos el ungüento de tu presencia, Señor. Padre, porque tú dices que tu palabra es refrigerio a nuestros huesos, Señor. Así que, Padre, desde el interior de nuestro espíritu, Señor, hoy aceptamos la identidad de hijo que tú nos has dado, Señor. Aceptamos el liderazgo que tú has puesto sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hombros. Aceptamos el llamado. Dígale al Señor, yo acepto tu llamado. Yo acepto, Señor, la comisión que me has dado. Señor, yo no me envié solo. Tú me enviaste, Señor, y acepto ese llamado, Padre, de cuidar tus ovejitas, Señor, de cuidar esas ovejitas que tú nos estás confiando, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, nos declaramos fieles y leales a ti, Señor. Dígalo fuerte, fuerte. Nos declaramos fieles y leales a ti, oh Dios. Dígale, nos declaramos fieles y leales al Espíritu Santo. Nos declaramos fieles y leales a Jesucristo. Nos declaramos fieles y leales, Señor, al Padre. Nos declaramos fieles y leales a los pastores, a mi pastor, Señor. En el nombre de Jesús, declaro mi fidelidad, Señor, a ti y a la autoridad que tú has puesto sobre mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, declaro tu fidelidad a esta casa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, la protegeremos, la amaremos. Amamos esta casa que tú nos has dado. Amamos, Señor, esta casa que tú nos has dado. Espíritu Santo, amamos a la gente que has puesto bajo nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, dígale, yo amo, Señor, a esa gente que tú has puesto a mi cuidado, Señor. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque la cosa se ponga color de hormiga, Señor, yo sigo declarando que te amo a ti y que serviré a mis hermanos por amor tuyo, Señor, por amor a ti, Señor. Padre, me declaro fiel, porque tú eres fiel conmigo, Señor. En el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor a nosotros. En el nombre de Jesús. Yo quiero decirle algo que Dios está poniendo ahora. La expresión que yo encuentro más fuerte es para alguien que fue fiel. Buen siervo y fiel. Wow. ¿Sabes lo que le dice? Entra en el gozo, no en el tormento, en el gozo de tu Señor. Así que si usted quiere escuchar esas palabras, sea fiel. Sea fiel. Diga conmigo, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí podemos ser fieles. Sí podemos ser fieles. Amén, Señor, en tu nombre lo haré. Amén. Den un aplauso al Señor.